Ante todo quiero ofrecer un cordial saludo desde Caracas, Venezuela. Mi nombre es José Álvarez, soy médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en Medicina Interna y Cardiología, actualmente cursando la especialización en Cardiología Intervencionista. En principio agradecer a la Red Estudiantil de Prevención Cardiovascular en su comité permanente de educación médica, a la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina por mantener esta iniciativa de formación médica continua. Agradecido por el honor que me dan de ser uno de los ponentes en este módulo de electrocardiografía. Entiendo que es el módulo 2. El módulo fue diseñado enteramente por estudiantes de medicina en función de sus necesidades, en función de sus requerimientos, en función de su necesidad de conocimiento. Para mí, repito, es un honor poder contribuir, poder colaborar con iniciativas como esta, que bastante falta nos hacen en Latinoamérica para la formación en un tema tan importante, tan primordial como son las enfermedades cardiovasculares, las cuales debemos prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente. En cuanto a lo que vamos a conversar hoy, tiene que ver con las alteraciones morfológicas en el electrocardiograma. El electrocardiograma no es más que la expresión en papel de múltiples fenómenos eléctricos que ocurren a nivel a nivel cardíaco, tanto en el tamaño de sus cavidades, fenómenos coronarios, fenómenos electrofisiológicos puros. De electrocardiografía podríamos hablar muchas sesiones, y de cada uno de los temas que aquí me fueron asignados podríamos desarrollarlos por separado y de verdad tener varias sesiones de discusión de ellos. El enfoque que le di fue un enfoque práctico, un enfoque para ofrecerles algunas herramientas para la evaluación y el abordaje de un electrocardiograma cuando se enfrenten a un paciente con alguna patología para su interpretación. Como podemos ver diagramado en lo que vemos, están ocurriendo fenómenos, están ocurriendo cosas en la despolarización relacionadas con las características propias del tejido excitable, que son expresadas, que es lo que logran ser expresadas en papel. Dentro de las alteraciones morfológicas que me fueron asignadas para desarrollar, voy a comenzar con los crecimientos ventriculares. Estos crecimientos ventriculares los podemos ver en hipertrofia de ventrículo izquierdo e hipertrofia de ventrículo derecho. Vamos a comenzar a desarrollar. En cuanto a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene múltiples causas, más común la hipertensión arterial, pero también la podemos ver en enfermedades valvulares como la estenosis aórtica. También puede haber un crecimiento primario del ventrículo izquierdo como la miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, bueno, este no es el tema de desarrollo en este momento. ¿Qué vamos a ver o qué es lo que explica los hallazgos que vamos a tener en el electrocardiograma en relación con el aumento del voltaje de los impulsos? Esto tiene que ver con hay un aumento en la magnitud de los vectores de despolarización del septum y de la pared libre, que van a dar su expresión en ciertas características en el electro. Pero a ver, esto se viene estudiando desde la década de los 50, incluso previamente, y hay desarrollo de criterios por los cuales unificar el planteamiento de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, estos criterios, para no perdernos en un mar de dudas,
Quise traerles 5 de ellos, que son los más validados, los más comúnmente usados, justamente por ser los más validados. Tenemos el Sokolov Lion, tenemos el Sokolov modificado, el Cornell, el Romy Lested, o conocido también como Score Point, el Peguero Presti, menos popular, pero ya verán que destaca alguna importancia. El Sokolov Lion consiste en la sumatoria de la onda S de B1 con la onda R de B5 o B6. Si esta es mayor de 35 milímetros, se considera criterio para HBI, con una sensibilidad del 22 al 43%, una especificidad del 95 al 100%. De aquí en adelante, los criterios de hipertrofia ventricular izquierda todos son muy específicos, es decir, cuando no está presente la hipertrofia es poco probable que aparezcan en el electrocardiograma, pero el hecho de que no la diagnostiquemos por electrocardiograma no excluye directamente el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, ya que su sensibilidad es baja. La máxima, que es el último criterio que vamos a desarrollar, que es el que más tiene sensibilidad, está alrededor entre el 46% de sensibilidad. Entonces, bueno, continuamos. El Sokolov modificado, que consiste en la sumatoria de la onda S de B2 con la onda R de B6, y este va a ser positivo si la sumatoria es mayor a 45 milímetros, con una sensibilidad del 45%, una especificidad del 93%, similar a la anterior. Cornell, o con Cornell, se obtiene el criterio de Cornell se obtiene al sumar la R de ABL con la S de B3. Se considera positivo si la sumatoria es mayor a 28 milímetros en hombres y 20 milímetros en mujeres. Se ha buscado tratar de aumentar la sensibilidad de estos criterios. Por eso se han tomado mayores parámetros para estimar, para presumir la hipertrofia ventricular. Uno de los que más parámetros utiliza y por eso aumenta su sensibilidad es el Romy Lested o Score Point, también lo pueden conseguir así. Y él toma 6 ítems y a cada ítem le da un puntaje. Si este ítem está presente o no, tendrá la valoración del puntaje y será considerado el paciente con hipertrofia ventricular izquierda por electrocardiograma si el puntaje es mayor o igual a 5 puntos, y si es igual a 4 se considera probable. ¿Qué desarrollamos aquí en el Score Point? Desarrollamos la amplitud. Cualquiera, una onda R o una onda S en cualquiera de las derivaciones mayor a 20 milímetros va a ser considerada con un punto. Una onda S en B1 o B2 o B3 mayor a 25, o una onda R en B4, B5 y B6. Si tenemos uno de estos, le vamos a dar puntaje de 3. Vamos a considerar también los cambios en la repolarización, los cambios en el ST opuestos al eje, que es un patrón típico de sobrecarga ventricular. Si el paciente está tomando digital, recordemos que la digoxina o los digitálicos pueden afectar o pueden producir trastornos en la repolarización. Entonces, sin digital tiene un mayor valor, pero con digital disminuye el valor del puntaje aquí. Si tiene compromiso auricular izquierdo, si tenemos una porción negativa de la onda P en B1 mayor a 1 milímetro de profundidad con una duración de más de 40 segundos, que es lo que uno llama la deflexión negativa de la onda P en B1, que es lo que nos da el criterio de hipertrofia, de crecimiento de aurícula izquierda, vamos a tener 3 puntos. Pasando al siguiente punto, si tenemos una desviación a la izquierda mayor a menos 15 grados, vamos a tener 2 puntos. Si la duración del complejo QRS es mayor o igual a 90 milisegundos, vamos a tener un punto. Y la deflexión intrínsecoide en B5 y B6 mayor a 40 milisegundos. La duración de esa deflexión intrínsecoide mayor a un cuadrito chiquito, mayor a 0,40, nos va a dar también un puntaje. Me parece que a mi criterio, en mi opinión, me parece que es uno de los más completos para presumir, para evaluar hipertrofia
ventricular izquierda por todas las consideraciones que toma. Sin embargo, el desarrollo, la investigación en esta área no ha cesado. De hecho, conseguí, gracias a la solicitud de esta presentación, conseguí un estudio publicado en JACC en 2017, hace apenas menos de 2 años, en el cual aún hay desarrollo de criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Está que debemos haber escuchado poco, que es el Pegaro-Lopresti, y se basa en los cambios dinámicos que ocurren en el electrocardiograma, por lo que se toma la S más profunda de cualquier derivación y debe sumarse con la S en B4. Y si la S más profunda en el electrocardiograma es la de B4, vamos a multiplicar por 2 este número. Y allí vamos a tener una estimación de la hipertrofia de ventrículo izquierdo. Ellos tomaron una población no muy grande, sin embargo, bueno, se siguen desarrollando criterios. Y lo que sí le da es una alta sensibilidad, cercana al 50% para la detección de hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventrículo derecho. En principio, ¿por qué traigo esta imagen? Me pareció curiosa, porque este es un pez que encontraron en las costas de California, pero no es un pez en una zona de pescadores, pero no es un pez típico de las costas, es un pez de aguas profundas. Es decir, se me pareció a la hipertrofia de ventrículo derecho porque existe, lo vemos poco, pero no debemos olvidar que estos fenómenos o que estas situaciones o que estas condiciones existen. ¿Dónde vamos a ver más la hipertrofia del ventrículo derecho? En pacientes con cardiopatías congénitas, en pacientes con enfermedad pulmonar. Entonces, no es tan usual que veamos la expresión del crecimiento o que veamos la expresión del ventrículo derecho de un electro normal. Lo vamos a ver cuando este se torna patológico. Y por ende, al igual que el ventrículo izquierdo, se debe a un aumento en el tamaño o en el grosor del ventrículo derecho que produce un aumento en la magnitud de su vector de despolarización, que lo hace evidente en el electrocardiograma, que usualmente no es tan evidente, ya que sabemos que el gran protagonista es el ventrículo izquierdo en su expresión normal, sencillamente por tener mayor cantidad de masa miocárdica. Por tanto, el vector de despolarización es mayor y su expresión en el papel es mayor. Típicamente, con la hipertrofia del ventrículo derecho deben prenderse nuestras alarmas cuando evidenciamos un aumento del voltaje en la onda R en las derivaciones precordiales derechas, B1, B2, B3. Debemos intuir y recordar cómo es la transición normal de las precordiales, donde la R en B1 va aumentando hasta la R en B6. Aquí no, aquí vamos a tener unas R ya altas instaladas patológicamente, o digamos, cuando se está en presencia de hipertrofia ventrículo derecho, R que son expresión de esa hipertrofia ventricular derecha. Altas en esas derivaciones. Los criterios, por ser más raro o menos frecuente, más que raro, de hipertrofia de ventrículo derecho, también se le ha prestado, es una opinión personal, pero se le ha prestado menos atención en cuanto a los criterios, plantearse criterios electrocardiográficos. Les traigo los criterios de crecimiento de ventrículo derecho, en los cuales de Holland y Flowers, para el diagnóstico de crecimiento ventricular derecho, en los cuales ellos plantean también un puntaje para darle, en caso de que pueda plantearse un eventual crecimiento de ventrículo derecho o sobrecarga hemodinámica, cuando da entre 5 y 6 puntos, entre 7 y 9 puntos un probable crecimiento ventricular derecho o sobrecarga hemodinámica, y cuando tiene 10 puntos o a partir de 10 puntos o más, un crecimiento ventricular derecho muy probable. Digo muy probable porque recordemos que este no es el gold standard para hablar de crecimiento de cavidades ni para hablar de hipertrofia de ventrículo. Como digo,
El electrocardiograma es vital su manejo porque es un método disponible, es un método barato. Sin embargo, bueno, debemos recordar más bien también sus limitaciones y que tenemos otras herramientas diagnósticas que ya ustedes manejarán. Pero para el abordaje inicial es muy útil y muy válido. Dentro de los signos tenemos cocientes de R entre S inverso, que la R entre S en B5 y la R entre S en B1 sea 0.4 el cociente. QR en B1, recordemos lo que hablábamos de la evolución de las derivaciones precordiales, que no tengamos ni siquiera la S, sino que tengamos Q, R, y no tengamos la deflexión negativa típica que vemos en B1. Cociente RS en B1 mayor a 1, S en B1 mayor a 2, S en B1 o S en B5 o B6 mayor a 10 milímetros. La desviación del eje eléctrico a la derecha mayor a 110 grados. S en B5 o B6 menor a 7 milímetros. RS en B5 o B6, perdón, la relación de S en B5, el cociente de RS en B5 y B6, que sea igual la amplitud de la R y la S en B5 y B6, que nos dé 1. R en B1, aproximadamente, perdón, la R en B1 de 7 milímetros, la S de S1, S2, S3, 1 milímetro cada una. S1 y Q3 mayor a 1 milímetro cada una. Son parámetros que yo no pretendo que nadie memorice, solo que entiendan que estos parámetros existen, que estos criterios existen, que los electros que nosotros planteemos que puedan tener crecimiento de ventrículo derecho deben ser pasados por deben ser tamizados por acá para hacer un planteamiento, tratar de objetivizarlo, pero obviamente son criterios que son poco prácticos porque no los va a memorizar como un Sokolov, por ejemplo, en el caso del ventrículo izquierdo. Pero sí es importante mencionarlos y saber que existen. Aquí les traigo un ejemplo de un electro de un paciente con signos de crecimiento de ventrículo derecho y con sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Podemos ver las R altas en B1, particularmente en B1, en B2. Podemos ver cómo es esa transición de las ondas R de B1 a B6 y ver cómo las S son profundas en B5 y B6. Podemos observar también en este electro los trastornos en la repolarización con ondas T negativas asimétricas en B1, en las precordiales, B1, B2, B3. Y bueno, y nos tienen que hacer sospechar de crecimiento de ventrículo derecho. Es en estos casos donde estos scores nos dan una mayor validez a nuestros planteamientos diagnósticos. Pues este electro los invito después a que le pasen el score que le presenté previamente. Y esto para hablar un poco de los crecimientos o la hipertrofia del ventrículo, de la hipertrofia ventricular. Estoy hablando de ese cambio de morfología miocárdico que produce alteraciones en la conducción, alteraciones en la despolarización ventricular con aumento de sus vectores y que nos van va a estar expresados en cambios en el papel, en cambios en el electrocardiograma. Así como las modificaciones en las cámaras, el aumento de la magnitud de los vectores viene dada por un aumento en la masa ventricular, también la interrupción de la conducción nos va a producir, nos va a dar una expresión electrocardiográfica. Es así como el siguiente tema que se me solicitó exponer, desarrollar, conversar, son los bloqueos de rama. Los bloqueos de rama no son más que la interrupción del impulso a través de las de His. Es así como
el impulso debe producirse, como ven al inicio de este diagrama, debe producirse y debe atravesar al llegar del nodo, sino el nodo auriculoventricular hasta el haz de His, debe producirse una despolarización del ventrículo izquierdo, produciendo el vector 1, etcétera, todo lo que ya desarrollaron en la conferencia previa. Pero acá hay un retraso en la conducción de la rama derecha. ¿Qué es lo que se va a producir? Va a producirse un predominio de la despolarización a través de la rama izquierda, lo que lo hace con una repercusión menos fisiopatológica a la hora de la expresión, del bloqueo, a la hora de la interpretación en el electrocardiograma del bloqueo de rama derecha. De hecho, bueno, aquí podemos ver en el diagrama cómo se ensancha cuando se enlentece la conducción por la rama derecha y se hace a predominio de la rama izquierda, cómo se ensancha el QRS, porque ese periodo de despolarización de la rama derecha que debería venir dado por la rama derecha está siendo dada por vía retrógrada por la rama por la despolarización inicial del ventrículo izquierdo. Entonces decíamos que no hay tanta implicación digamos, fisiopatológica, y los estudios epidemiológicos nos lo dicen. El bloqueo de rama derecha lo podemos encontrar sin ninguna otra alteración asociada, sin ningún valor pronóstico negativo. Lo podemos encontrar en el 20% de la población general. Sin embargo, ciertamente es frecuente en patologías que determinan sobrecarga de cavidades derechas. Es ahí donde la clínica siempre será lo primero y siempre debemos correlacionar los hallazgos electrocardiográficos con la historia clínica exhaustiva y bien hecha de nuestros pacientes. Pero bueno, si nos remitimos a lo electrocardiográfico, que es lo que nos atañe en esta conferencia, lo encontramos en el 20% de la población. Cuando hablamos en cuanto a la despolarización miocárdica, no tiene una implicación, como les dije, fisiopatológica de importancia. Entonces, debemos investigar siempre, debemos correlacionar con la clínica de nuestro paciente, pero con bloqueo de rama derecha no debemos al menos no inicialmente alarmarnos. Como describía previamente, el impulso baja por el haz de His, la rama izquierda, se bloquea en la rama derecha, por lo que pasa a través de la rama izquierda y luego a través del músculo de la rama izquierda. Como la conducción anormal a través del músculo se hace al final del proceso, se produce una onda ancha al final del QRS, que es donde vamos a ver las R empastadas en B1 y B2, y el fenómeno de RR', que se va a producir por la conducción retrógrada. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una rama derecha? Que es lo que nos importa, nos atañe. Vamos a tener criterios claros establecidos. Vamos a tener una duración del QRS mayor a 120 milisegundos, un patrón RS' o RS' en B1 y B2 con una R amplia y mellada. Vamos a tener una onda S con una duración de 40 milisegundos o más larga que la duración de la R en B6 y D1. El componente de la onda S y el componente de la duración de la onda S es justamente lo que nos va a dar con la sumatoria el ensanchamiento del QRS. Recordando que para que sea un bloqueo avanzado de rama derecha debe cumplir con el criterio temporal. Con criterio temporal me refiero a la duración del QRS. Debe ser mayor o igual a 120 milisegundos. O sea, debe tener un QRS ancho. Entonces aquí, un poco para ilustrar finalmente cómo diferenciamos un bloqueo de rama derecha y cómo lo vemos en B1 y en B6. Anecdótica, bueno, primero entender lo que acabo de explicar antes y cómo está pasando el impulso para que podamos hacer el abordaje diagnóstico del electro, no memorístico, sino que entendamos qué es lo que está sucediendo en ese ventrículo.
vemos en una despolarización normal, un QRS estrecho, vemos cómo se ensancha en B1 y cómo vamos a ver el fenómeno de ERR'. Recuerdo en mi formación de pregrado nos decía algunos preparadores, que no sé si el término aplica en otros países de Latinoamérica. Preparadores son los estudiantes de medicina que fungen como asistentes de los docentes formales y nos dan algunas clases adicionales, ¿no? Y ellos nos decían que había como una orejita de conejo en B1 cuando había un bloqueo de rama derecha. Pues esa orejita de conejo viene dada por la despolarización inicial, viene la primera onda R, se produce la onda S y luego se va a producir la despolarización del ventrículo derecho, que se produce en la segunda fase, en la fase final, con una R', que es lo que nos va a dar esa impresión de dos orejitas en V1. Y vamos a tener ese aumento del tiempo, esa S, ese empastamiento de la S en B6. Esas son las principales características. Esto que vemos a nivel de B1 también en ocasiones podemos verlo a nivel de B2, y esto que vemos ilustrado a nivel de B6 en ocasiones podemos verlo también a nivel de B5. Si existe un bloqueo de rama derecha, pues la rama izquierda no escapa, la rama izquierda también se bloquea. Como ya saben, el estímulo se va a producir estimulando inicialmente la rama izquierda, produciendo el vector 1 de despolarización, que va a tener dirección hacia el septum, el vector 1, que va a tener dirección que va a despolarizar el septum interventricular, y vamos a comenzar una serie de fenómenos. Sin embargo, cuando la rama izquierda se bloquea, estos fenómenos se invierten. Hay una alteración de la fisiología de la despolarización, hay una alteración en los tiempos de la despolarización desde el inicio del QRS o desde el inicio de la producción del impulso cardíaco. Si el bloqueo de rama derecha lo podemos observar comúnmente en la población general sin que tenga implicación fisiopatológica, con el bloqueo de rama izquierda no podemos ser tan laxos en cuanto a no preocuparnos, no podemos quedarnos tranquilos cuando consigamos inicialmente, en el abordaje inicial, un paciente con un bloqueo de rama izquierda. Un paciente con un bloqueo de rama izquierda debe prendernos las alarmas, debe ponernos alertas, debe ponernos a investigar ese paciente más allá. Incluso la rama izquierda, una rama izquierda o un bloqueo de rama izquierda nuevo puede ser planteado como una elevación del segmento ST, que bueno, ahorita hablaremos a qué me refiero con elevación del segmento ST, pero cuando hablamos de un paciente con un bloqueo de rama izquierda de reciente aparición con signos de isquemia, es decir, que no atañe a esta presentación, que debo ceñirme a la parte electrocardiográfica, pero es importante comentarlo, con signos de isquemia, con dolor torácico y con otros signos que nos sugieran que el paciente está ante un síndrome coronario agudo. El bloqueo de rama izquierda debe ser considerado como un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST y ser manejado como tal. Que el manejo no compete a esta conferencia, pero es importante que sepamos eso. Además, en el contexto de pacientes estables, puede estar asociado con enfermedad coronaria estable, puede estar asociado con trastornos del tipo miocardiopático. Pacientes con miocardiopatías pueden cursar con bloqueo de rama izquierda. Entonces, importante. El bloqueo avanzado de rama izquierda de las DGI suele constituir en la mayoría de los casos un signo de cardiopatía y no se considera bajo ningún concepto un hallazgo normal. A ver, ¿qué está pasando? El impulso baja por el ADG solo puede pasar por la rama derecha al ventrículo derecho y a través del músculo desde el ventrículo derecho al izquierdo. Entonces, imagínense todo lo que tiene que viajar este impulso que antes podía ser su conducción normal. Fíjense cómo está diagramado aquí el vector 1, que no es su dirección habitual, no es su dirección normal, no es la que debe ser.
pero esa es la dirección que ocurre cuando hay un bloqueo de rama izquierda. Y como todo el ventrículo se activa de forma anormal, se altera todo el QRS, que se convierte en una gran onda ancha. Se afecta tanto la fase inicial como la fase final de la despolarización ventricular, con cambios recíprocos no es el término, con cambios en la repolarización ventricular. En cuanto a los criterios del bloqueo avanzado de rama izquierda de las DGIS, va a tener una duración también mayor a 120 milisegundos. Todo bloqueo avanzado de rama, para poderlo llamar avanzado o completo, o como lo consigan en la literatura, todo bloqueo avanzado o completo de rama tiene una duración, o debe tener una duración mayor o igual a 120 milisegundos. Debe tener un QRS ancho. En B5, B6 y ABL vamos a observar ondas R anchas y melladas, que es lo opuesto, esa melladura opuesta que teníamos en la onda R en B1 y B2, que lo tenemos en el bloqueo de rama derecha. Aquí la vamos a ver en B5 y B6 en la rama izquierda. Aquí vamos a tener esas orejitas de conejo, pero abajo hacia la rama izquierda. Vamos a tener habitualmente ausencia de Q inicial en D1 y ABL. Sin embargo, podríamos tener casos donde tengamos ausencia de Q en D1 con Q. Esa Q usualmente es pequeña y está asociado a otros trastornos de la despolarización ventricular, a veces asociado a isquemia o a trastornos de zona eléctricamente inactivable a nivel lateral. Pero usualmente vamos a tener ausencia de Q inicial en D1 y ABL. Aquí tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones en donde podemos ver la morfología que presentan en el electrocardiograma el QRS y los trastornos en la repolarización en la onda T. Pasando al siguiente ítems, o al siguiente punto, serían los síndromes de preexcitación. Los síndromes de preexcitación son la situación en la que la masa ventricular se activa de forma precoz o más precoz de lo normal, si la conducción del estímulo sinusal hubiera sido conducido por las vías normales del sistema específico de conducción. Tenemos múltiples, o sea, cuando hablamos de preexcitación y cuando hablamos de uno solo de los síndromes de preexcitación, como el Wolff-Parkinson-White, que es la clásica expresión de preexcitación, vamos a tener distintas clasificaciones, distintas formas, distintas expresiones electrocardiográficas en las cuales podemos verlos y podemos hacer localización anatómica topográfica de la ubicación de los haces de preexcitación. Sin embargo, como repito, la idea es hacer esto lo más práctico posible. Tenemos dentro de los síndromes de preexcitación que voy a mencionar, el clásico Wolff-Parkinson-White con conducción de vías anómalas auriculoventriculares por un haz de Kent, usualmente desde el aurículo hasta el ventrículo. Vamos a tener en este caso en el electrocardiograma un intervalo PR corto y una onda delta, el tipo Mahain. Vamos a tener una conducción de vías nodo ventriculares o fascículo ventriculares, o sea, las vías van a estar desde el ventrículo, o sea, desde el nodo del ventrículo. El PR puede estar normal o corto y el QRS puede ser estrecho o anormal. Tenemos el tipo PR corto exclusivamente sin onda delta, donde hay un aumento de la conducción, donde lo que explica esta preexcitación es el aumento de la conducción AB. Desarrollando el clásico más estudiado, más frecuentemente visto, el Wolff-Parkinson-White. Vamos a tener un PR corto, menor de 0,12 segundos. Podemos tener, debo decir, Wolff-Parkinson-White intermitentes, o sea, podemos tener estas características o estos criterios observándolos en algunos electros, en otros no. Incluso en el mismo trazo electrocardiográfico podríamos tener criterios y que desaparezcan. El empastamiento inicial del complejo QRS a expensas del segmento PR
es la clásica onda delta que vamos a ubicar, que vamos a buscar un complejo QRS ancho. Usualmente este QRS viene ensanchado, mayor o igual a 0,12 y con cambios secundarios en el ST en dirección opuesta a la polaridad de la onda delta y al vector principal del QRS. Estos son criterios generales del Wolff-Parkinson-White. Sin embargo, si estamos buscando dónde está la vía, que eso implica, bueno, o necesitaríamos aplicarle otros criterios en cuanto a la morfología de la onda delta, en cuanto a la duración del QRS, en cuanto a la duración y la polaridad de la onda T, que bueno, que no tengo el tiempo aquí en esta conferencia y no me parece pertinente tampoco en un primer abordaje de las arritmias. Importante saber que existe, importante saber que el Wolff debemos diagnosticarlo. Aquí tenemos un ejemplo típico de Wolff-Parkinson-White, sobre todo observar y tratar de buscar la onda delta, buscar B1, buscar B2, buscar ese ensanchamiento y buscar esos cambios en la repolarización de la onda T. Esto desde el punto de vista morfológico es lo que quise mencionar un poco de la preexcitación. Debe recordarse el PR corto y bueno, y correlacionarlo con la clínica del paciente. Para finalizar, en los 4 ítems que me fueron asignados por ustedes, quiero tocar la expresión electrocardiográfica de la enfermedad coronaria. No puedo dejar de decir que la enfermedad coronaria es, digamos, la gran protagonista en la cardiología, y no solo en la cardiología, sino en la morbimortalidad de nuestros pacientes, tanto latinoamericanos como a nivel mundial. La isquemia, la lesión y la necrosis expresadas en el electrocardiograma deben ser rápidamente identificadas por un cardiólogo, o por un médico, no necesariamente un cardiólogo, no hay un cardiólogo en todas partes, justamente debe ser interpretado adecuadamente, el abordaje debe ser el correcto. Recordemos que si no hacemos diagnóstico no podemos tomar las conductas acertadas, ni las conductas adecuadas, ni las conductas rápidas que amerita nuestro paciente en el contexto de la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, como lo saben, es fundamentalmente un desbalance entre la demanda y la oferta de oxígeno a nivel del miocardio. Podemos encontrar múltiples fenómenos a nivel de las coronarias, oclusiones totales, oclusiones parciales, pacientes estables que pueden presentar estas características electrocardiográficas. Definiendo un poco la isquemia o la expresión de la isquemia, o lo que nosotros llamamos isquemia en el electrocardiograma, por definición es la reducción del aporte de oxígeno al miocardio menor de 20 minutos, usualmente en pacientes con angina estable, ese paciente que les dice yo subí 2 pisos por las escaleras, me paré, se me quitó, me dio una presión en el pecho, me paré, se me quitó, en menos de 20 minutos el daño. Allí, claro que isquemia, la expresión de esa isquemia es la expresión de esa isquemia es las ondas, la repolarización, las ondas T. Vamos a observarlas a ese nivel. En cuanto a la lesión, es la persistencia del déficit de oxígeno mayor a 20 minutos. El daño que se produce allí aún es reversible y lo vemos también en nuestros pacientes. Cuando son esos pacientes que hacen cambios dinámicos ya no solo en la onda T, sino en el segmento ST, lo que conocemos como el segmento STT, en el electrocardiograma. Y ya la necrosis es cuando ha habido una persistencia de la isquemia, ha habido un déficit de oxígeno en el miocardio por más de 2 horas. Ya se dice, de todas maneras, desde el punto de vista fisiopatológico, que posterior a los 20 minutos ya comienza a haber necrosis, pero para que haya una necrosis instalada que pueda ser expresada por el electrocardiograma, tiene que ser una necrosis algo mayor. Entonces, la isquemia subendocárdica
¿Cómo la vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a observar ondas T altas, picudas y simétricas, en dependencia de la localización de donde sea la afectación del evento que esté produciéndose con el paciente. Es el diagnóstico precoz de un accidente coronario, del síndrome coronario. Es el primer hallazgo que vamos a ver en un paciente con un síndrome coronario agudo y usualmente no lo vemos en ese momento, porque eso es lo que está sucediendo justamente en esos primeros minutos como lo definimos. La isquemia subepicárdica, el diagnóstico es similar al de las ondas T, lo único que sí lo vemos más frecuentemente porque se produce en un tiempo posterior. Recordemos que las arterias coronarias son epicárdicas y la primera afectación va a ser de la porción más distal de las arterias coronarias, que ¿dónde está? En el subendocardio. Las arterias coronarias son epicárdicas y se extienden al endocardio. Entonces, lo más distal es lo que se afecta primero y por eso lo vemos como lo vimos en la lámina anterior con las ondas T acuminadas. Aquí vamos a ver ya isquemia subepicárdica, ya todo el músculo, todo el grosor del músculo, ya lo vamos a ver en una lámina posterior cuando hablemos de lesión subepicárdica, ya todo el grosor del músculo está sufriendo, ya está isquémico y vamos a tener inversión, lo que llamamos inversión de la onda T o ondas T aplanadas. Cuando está invertida son ondas T simétricas en cuanto cuando hablamos de simetría hablamos del tiempo en que descienden y el tiempo en que ascienden. Son ondas T simétricas que se tornan simétricas e invertidas o pueden estar también aplanadas. Ahora, la lesión subendocárdica, el diagnóstico consiste o se basa en la presencia de un segmento ST infradesnivelado y se considera que existe infradesnivel del ST cuando es al menos 1 milímetro por debajo de la línea isoeléctrica. Y como vemos en el diagrama, como estaba conversando, los segmentos afectados o los principales segmentos afectados o los segmentos o la expresión de la afectación, en este caso es del endocardio, que es la porción más distal. Aquí vamos a ver variación, disminución de presión infradesnivel del segmento ST como expresión electrocardiográfica. Recordemos que para hacer diagnóstico con esto, con la isquemia, con la lesión y con la necrosis, debemos tener dos o más, al menos dos, pero dos o más derivaciones anatómicamente contiguas, que en la lámina final les mostraré esa división topográfica. En cuanto a la lesión subepicárdica, vamos a tener diagnóstico de lesión subepicárdica basado en la presencia de una elevación del ST. ¿Y esa elevación del ST qué significa? Esa elevación del ST significa oclusión total de la arteria que está viendo, de la arteria que está siendo representada o de la zona que está siendo representada en el electrocardiograma. Aquí tenemos un ejemplo de una elevación del ST, como podemos ver, anterior extensa. Vemos elevación del ST de al menos 1 milímetro en B1 y esta elevación va aumentando en todas las precordiales, en las derivaciones D1 y ABL también vemos esa elevación y vemos un fenómeno interesante de mencionar que es la depresión del ST que hay en D2, D3 y ABF. Estos cambios, estas alteraciones producidas en caras miocárdicas que no son anatómicamente contiguas, porque estamos hablando de la cara inferior y la elevación del ST se está produciendo en la cara anterior extensa, puede estar explicada por dos cosas. La explicación o una de las explicaciones aceptadas es que sean lo que se llaman cambios recíprocos o imágenes en espejo, que la cara contraria, la cara anatómicamente contraria, es vista por el electrocardiograma de esta manera y por eso se observa la depresión del ST en esa zona. Sin embargo, existe siempre la posibilidad de que se trate de un paciente que tenga enfermedad multivaso y esto no quiere decir que se infartaron o se taparon dos arterias simultáneamente, sino
que hay afectación del músculo miocárdico distante, bien sea por colaterales, bien sea porque el vaso que produjo la elevación del ST era el que le daba algún tipo de irrigación a este otro vaso. Entonces este electro de verdad está bien ilustrativo, bien bonito. En cuanto por último, a la necrosis miocárdica, cuando la necrosis afecta al miocardio subepicárdico, se instala la necrosis, se instala muere en todo este tejido miocárdico y se instala una cicatriz allí, y hay el desarrollo de ondas Q patológicas que tiene que define las ondas Q patológicas. Estas ondas tienen que ser de una amplitud mayor al 25% de la onda R y una duración de al menos 40 milisegundos para definirla como onda Q patológica. Aquí vemos una onda Q en estadios durante una elevación del ST, en la figura marcada como A, en la figura B. Aquí vemos cómo va mejorando conforme pasan las horas. La elevación del ST va regresando, o sea, va mejorando, va normalizándose. Y vemos ya al final en la onda D cómo puede persistir incluso una onda T negativa acompañada de una onda Q patológica. Por último, la distribución topográfica de la afectación en el electrocardiograma, sabiendo que la cara inferior viene representada por D2, D3 y ABF, la lateral por D1, ABL, B5 y B6, conocida como lateral alta D1 y ABL sola, la septal B1 y B2, la cara anterior B3 y B4 y la posterior por B1, B7, B8 y B9 en derivaciones posteriores. Debemos decir que cuando tenemos afectación, como vimos en el ejemplo electrocardiográfico previo, desde B1 a B6 y de 1 y ABL, hablamos de un IM o de síndrome coronario anterior extenso. Debemos también decir en estos casos cuando tenemos infradesnivel del ST en las derivaciones de B1 y B2, estas pueden ser expresión de lo que hablábamos de imágenes en espejo, de lo que hablábamos de cambios recíprocos en cuanto a afectación de la cara posterior. Entonces, si tenemos una afectación de 2, D3 y ABF y vemos una depresión del ST en B1 y B2, debemos plantearnos un síndrome coronario inferoposterior. También en estos casos debe recalcarse la necesidad de, en caso de infartos inferiores, de hacer derivaciones derechas para ver B4R y evaluar compromiso de ventrículo derecho en el contexto del síndrome coronario agudo de cara inferior y sobre todo el inferoposterior, que pueda tener extensión a ventrículo derecho, ya que esto tiene implicaciones pronósticas del paciente. Insistir en la elevación del ST. Aquí tenemos por el contrario en la otra cara, que antes teníamos un anterior extenso, que es uno de los más temidos. Aquí tenemos la afectación de D2, D3 y ABF con elevación del ST, y vemos como hay cambios en B1, B2, incluso en B3, cambios de depresión del ST. Habría que hacer derivaciones posteriores o sencillamente yo no necesitaría derivaciones posteriores, sino evaluar B2, D2, D3 y ABF y viendo esa depresión del ST que hay ahí, plantearía de inmediato una extensión a ventrículo derecho, un IM inferoposterior en caso de que las posteriores estén tomadas también, y viendo esto deben estarlo con extensión a ventrículo derecho si tenemos B4R, y bueno, proceder con la conducta pertinente. Los dejo con una imagen de mi Caracas, de donde soy, de donde nací, donde vivo, donde me he formado, de mi amada Venezuela, donde aquí estamos tratando todavía de hacer cosas y donde nos seguimos formando y donde nos seguimos preparando para preservar la salud de nuestros pacientes, para ayudar al enfermo, para prestar
una mano a quien quiera aprender. Por acá son bienvenidos cuando bien deseen visitarnos y cuenten de verdad conmigo cuando vengan a Caracas o vía online, vía en redes sociales. Ahí les dejo mi cuenta en Instagram, que es @tucardiólogo. Por allí cualquier duda, cualquier comentario. Espero que bueno, que haya sido de sumo provecho. Fueron 4 temas, de verdad, como les repito, de los 4 podríamos hacer muchas sesiones para discutirlo. Sé que quedaron cosas por discutir, sé que me quedaron cosas en el tintero, pero traté de agruparlo de la manera más práctica en este primer abordaje. Si desean alguna otra información adicional en cuanto a lo que es mi especialidad y mi pasión, que es la cardiología y la cardiología intervencionista y la cardiología en general, estoy siempre presto a colaborar con ustedes. Muchísimas gracias.